instituciones en línea le es ofrecida por el Consejo Africano de los Medios de Comunicación. Abrimos esta edición por Congo. Congo y Burundi lanzan de nuevo su cooperación cerca de 6 ejes prioritarios. El jefe de Estado congolés Denis Sassou Nguesso recorrió Brazzaville el 28 de julio de 2013 después de haber efectuado una visita de trabajo en Burundi. En el curso de esta visita, el presidente congolés y su homólogo burundés Pierre Nkurunziza decidieron lanzar de nuevo la cooperación entre sus países cerca de un programa centrado sobre 6 ejes prioritarios. En Benín, en la edición del diálogo político entre Benín y la Unión Europea (UE) con vista al fortalecimiento de la cooperación bilateral, empezó el lunes 29 de julio en el Palacio de Congreso de Cotonou. Es el jefe de Estado él mismo que procedió a la apertura de las obras que deben conocer el examen de 5 temáticos retenidos entre los socios. En Burundi, a la invitación de Su Excelencia, señor Pierre Nkurunziza, el presidente de Burundi, Su Excelencia Denis Sassou Nguesso, presidente de la República de Congo, efectuó una visita oficial en Burundi del 26 al 28 de julio de 2013, visita inscrita sobre el marco del fortalecimiento de su cooperación bilateral. Luego, el expresidente polonés Lech Wałęsa llegó el lunes por la tarde a Lomé. Fue acogido por el ministro de Asuntos Extranjeros, Eliot Owen, el ministro de Trabajo y de la Enseñanza. Permanecerá durante 4 días durante los cuales encontrará al jefe de Estado y algunos miembros del gobierno y animará una conferencia sobre el sindicalismo moderno. En Costa de Marfil, el jefe de Estado de Burkina Faso, Su Excelencia Blaise Compaoré, llegó por la tarde el lunes 29 de julio a Yamoussoukro, la capital política marfileña. Fue acogido por el presidente de la República, Su Excelencia Ouattara. Su visita se inscribe en el marco de la tercera conferencia en la cumbre del Tratado de Amistad y de Cooperación entre Burkina Faso y Costa de Marfil. Así declaró que vino para concretizar los compromisos tomados durante las cumbres anteriores para hacer de tal forma que exista más la unión, la estabilidad y la democracia entre sus países. En Níger, el primer ministro jefe de gobierno, Su Excelencia Brigitte Raffini, efectuó una visita a la casa de prensa donde invitó a los responsables de medios de comunicación y los periodistas de la prensa nacional, tanto público como privado, a una ruptura colectiva de ayuno de Ramadán. Por este acto simbólico con respecto al mundo de la prensa, el jefe de gobierno se conformó al principio de solidaridad y de distribución de este mes bendecido de Ramadán. En Guinea Ecuatorial, felicitación del presidente de la República al rey de Marruecos. El jefe de Estado ha enviado a Mohamed VI de Marruecos por el aniversario de su acceso al trono. Se trata del 14º aniversario de la ascensión a la monarquía del pueblo marroquí. Siempre en Guinea Ecuatorial, reunión del Ministerio de Minas. Gabriel Baga Obianlima, titular del Departamento de Minas, Industria y Energía, ha expresado el descontento tanto del Ministerio como del Gobierno y en especial de la ciudadanía a las entidades que en el país suministran el combustible por la interrupción de la distribución que se ha registrado en los últimos días. También ha pedido disculpas a la población afectada por esta crisis. Burkina Faso, Blaise Compaoré en Yamoussoukro, la tercera conferencia en la cumbre del Tratado de Amistad y de Cooperación Costa de Marfil Burkina Faso tuvo lugar del 25 al 29 de julio de 2013 en Yamoussoukro, la capital política.
Sobre la invitación del presidente marfileño, el presidente Compaoré se rendirá a Costa de Marfil del 29 al 30 de julio para cooperar con su homólogo marfileño esta conferencia. En Senegal, consejos de ministros. El Consejo de Ministros tuvo lugar el jueves 25 de julio en el Palacio de la República bajo la presidencia del jefe de Estado, Su Excelencia, señor Macky Sall. El jefe de Estado durante esta reunión invitó al gobierno a poner en ejecución una verdadera política de seguridad vial y de circulación basada sobre la prevención y el principio de la tolerancia cero. Abrimos esta edición por Guinea Ecuatorial. Felicitaciones del jefe de Estado a Liberia y Djibouti. Con motivo de los aniversarios de la independencia de las repúblicas de Liberia y Djibouti, el jefe de Estado Obiangema Mbasogo ha hecho llegar a sus mandatarios sendos mensajes de felicitación, respectivamente a la jefa de Estado de Liberia, Su Excelencia Ellen Johnson Sirleaf, por el Día de la Independencia Nacional de su país, y a Su Excelencia Oman Guelleh, jefe de Estado de la República de Djibouti, por la celebración del 36º aniversario de la Independencia Nacional de su país. Siempre en Guinea Ecuatorial, despedida del embajador de Nigeria. El embajador de la República Federal de Nigeria, Sunday Benjamin Bassey, se despidió el lunes 29 de julio del presidente de la República tras finalizar su misión diplomática en Guinea Ecuatorial. El encuentro entre el diplomático y señor Obiangema Mbasogo se llevó a cabo en el transcurso de una audiencia desarrollada en la ciudad de Mongomo. Durante el mismo, ambos repasaron diferentes aspectos sobre las relaciones de amistad y de cooperación que existen entre ambos países. Siempre en Guinea Ecuatorial, reunión del Consejo Directivo del Ministerio de Transportes. El 17 de julio se celebró la reunión del 5º Consejo Directivo del Ministerio de Transportes, Tecnología, Correos y Telecomunicaciones en el presente año. La reunión se llevó a cabo bajo la presidencia del ministro titular Francisco Mbaolo Mambonde. El Consejo sirvió, entre otros temas, para la representación oficial de la nueva directora general encargada de la coordinación de proyectos y cooperación, Gemma Mikwe Obiamangue. Igualmente se presentaron los presupuestos del ministerio y las entidades tuteladas por el ministro o el mismo para el periodo 2014. Hoy es el Día Panafricano de las Mujeres. Para este año, el tema retenido a nivel continental es 50 años después de la creación de la OPF. ¿Cuáles son nuestras esperas? Sin embargo, con respecto a la situación particular en el país, el Ministerio de la Familia, de la Promoción de la Mujer y del Niño y el secretario ejecutivo regional de la OPF retuvieron el tema 50 años después de la creación de la OPF, Compromiso de las Mujeres para la Construcción de Mali. República Democrática de Congo, ceremonia oficial del reconocimiento de grados de oficiales generales de la FARC y de la PNC. El presidente de la República, Joseph Kabila Kalange, presidió el miércoles 24 de julio pasado en el edificio de la Unión Africana en Kinshasa esta ceremonia, así como los jubilados en el seno de las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Congo, FARC, por las ordenanzas presidenciales del 7 de julio de 2013. El diálogo es la levadura de la justicia social. El expresidente polonés Lech Wałęsa encontró el martes en Lomé a los miembros del Consejo Nacional de Diálogo Social, CNDS, constituido por representantes del gobierno y empresariado y los sindicatos. Por todas partes donde el diálogo social existe, por todas partes donde hay una presencia tripartita, logramos siempre encontrar una solución equilibrada frente a las reivindicaciones, declaró el héroe de Solidarność. En Burkina Faso, informe del Consejo de Ministros del 25 de julio de 2013.
El Consejo de Ministros tuvo lugar el jueves 25 de julio de 2013 en sesión ordinaria bajo la presidencia de Su Excelencia señor Blaise Compaoré, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros. Deliberó sobre los expedientes inscritos en su orden del día, entendido comunicaciones orales, procedió a nombramientos autorizados por neutralizaciones y misiones al extranjero. Clausuremos esta edición en Benín, Agenda de Desarrollo de Post-2015. El presidente de la República, señor Boni Yayi, lanzó 2 informes. El presidente de la República oficialmente lanzó el martes 30 de julio de 2013 en el Palacio de Congreso de Cotonou el informe del panel de alto nivel sobre la Agenda de Desarrollo post-2015, así como el informe de las consultas nacionales post-2015. Esta ceremonia conoció la participación de varias personalidades, entre las cuales señora Nados Bekele Thomas, coordinador del Sistema de Naciones Unidas y representante de la PNUD en el país. Felicitaciones del presidente de la República a Perú y a la República Popular Democrática de Corea. Su Excelencia Obiangema Bazogo ha enviado su enhorabuena a los mandatarios de Perú y de la República Popular Democrática de Corea por los aniversarios del Día de Independencia y la Guerra de Liberación respectivamente. Siempre en Guinea Ecuatorial, encuentro del presidente de la República con los responsables municipales de la región continental. Mongomo ha sido el lugar de la reunión que el jefe de Estado ha mantenido con los nuevos alcaldes, tenientes de alcaldes y concejales de las 4 provinciales que forman la región continental. En Guinea Ecuatorial, siempre declaraciones del ministro de Minas sobre la crisis de carburante. Gabriel Baga Obiang-Lima reveló en el sitio web del país cuáles serán las intenciones y la estrategia de su gobierno tras la crisis vivida en las gasolineras por falta de combustible. El ministro acusa al sector privado de los carburantes de una clara defección de sus obligaciones y anuncia que su departamento intervendrá a partir de ahora en todos los procesos de la distribución. Al término de las obras de la primera reunión de la Comisión Mixta Madrileña Nigeriana que se efectuó del 31 de junio al 1 de agosto de 2013 en Abuja, el primer ministro señor Kablan Dukan volvió a Abidjan por la tarde del jueves 1 de agosto. El jefe de gobierno que estaba en Nigeria a la cabeza de una delegación de 11 ministros de su gobierno declaró a su bajada de avión que este encuentro constituyó la firma de 8 acuerdos en diversos dominios, tales como el turismo, la cultura y industria y otros. Luego, Pierre acoge Lech Walesa. El expresidente polonés Lech Walesa se rindió del jueves 1 de julio a Pierre para encontrar ahí el jefe de Estado Fonya Sibe. Esa figura emblemática de Polonia, rompiendo progresivamente con la URSS, fundó el movimiento Solidarność en 1980 antes de acceder a la cumbre del Estado 10 años más tarde. Del Consejo de Gabinete del miércoles 31 de julio de 2013. Bajo la presidencia del primer ministro jefe de gobierno, Su Excelencia Filemón Ya, y en presencia de sus allegados y otros ministros, tuvo lugar el miércoles 31 de junio de 2013 a partir de las 11 en el edificio principal de los servicios del Estado un importante Consejo de Gabinete. La nueva representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Costa de Marfil y jefa de UNUCID, señora Aishatu Udaudu, fue recibida en audiencia por el presidente de FASO, Su Excelencia señor Blaise Compaoré, del 1 de agosto de 2013 en el Palacio Presidencial de Ouagadougou. Vino para compartir su nombramiento con el jefe de Estado y sacar provecho de sus consejos. Senadores adoptan
El miércoles 31 de julio, 2 proyectos de ley relativos a la lucha contra la tortura y los procedimientos fiscales. Ambos proyectos de ley fueron adoptados con la unanimidad de las voces expresadas. Para el primer proyecto se trata de la ratificación por el país del protocolo sobre el Convenio Internacional contra la Tortura y otras penas o tratamiento cruel. El presidente de la República inaugura las torres administrativas. El jefe de Estado procedió a la recepción de las torres administrativas. Fruto de la cooperación benino-china, estos edificios participan en la consolidación de las relaciones entre ambos países. En Congo, diputados fortalecen sus capacidades en materia de energías renovables. El Ministerio de la Energía y de Hidrocarburos y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD organizan del 1 al 2 de agosto en Brazzaville un taller de fortalecimiento de capacidades de diputados sobre la promoción de energías renovables. Esta edición por Gabón. Felicitaciones del presidente de la República Ali Bongo Ondimba a Mohamed VI. El presidente de la República, Ali Bongo Ondimba, dirigió un mensaje de felicitaciones al rey Mohamed VI de Marruecos con ocasión del 14º aniversario de ascensión del soberano al trono.